principios, hermanos, de los años 80, cuando un servidor fue a la Ciudad de México a estudiar en el seminario, tuvimos la oportunidad de conocer a compañeros que venían de Centro y de Sudamérica, y compañeros de Honduras, Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, gente también de Ecuador y de otros países, que llegaban al seminario de Lomas Verdes, que en aquel tiempo tenía un tremendo nivel académico, y era un motivo de edificación el conocer personas que venían de distintos países y de distintas experiencias. En aquel tiempo las naciones de Centroamérica, la mayoría de ellas estaban en guerra civil, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Había movimientos guerrilleros y había una lucha tremenda en aquellos lugares. Y conocí a un profesor rural, Abel Alcántara, ahora está con el Señor, quien, él nunca lo dijo, pero seguramente era guerrillero, porque él conocía toda clase de armamento, sabía cómo se armaba cada equipo, cómo se armaba, cómo se desarmaba, y hablaba también de experiencias e incluso hablaba de las tácticas que los guerrilleros utilizaban cuando luchaban en Centroamérica. Decía, los guerrilleros en Guatemala combatían de noche en Guatemala y dormían de día en Chiapas. Cruzaban la frontera y encontraban allí, tenían casas de seguridad en donde podían descansar para poder volver a combatir en Guatemala. En ese tiempo Abel cruzó la frontera y conoció a alguien que le compartió el Evangelio y pudo creer en Cristo. Y dice, como era extranjero y no estaba en mi tierra, dice, un pastor me adoptó y me hice su acompañante, su auxiliar. En alguna ocasión les pidieron que fueran a orar a una colonia, así les llaman a los pueblos en Chiapas, a una colonia porque había allí un enfermo, pero no les dijeron de que estaba enfermo. Simplemente el pastor le dijo, vamos a tal lugar y vamos a orar por el enfermo. Y resultó que adelante de ellos al pueblo llegó un cura y llegó preguntando, ¿dónde está el endemoniado? Dice, nosotros veníamos detrás de él. Dice, ya le dijeron dónde era. Entró al lugar y después de un rato se escucharon gritos y el hombre salió con la camisa desgarrada. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y entonces ven que llegó el pastor y su ayudante y les dice, pues pásenle, les toca a ustedes. Y dice Abel, fue una situación aterradora. De ser un tipo deforme. Las venas del cuello eran del grueso de una manguera. Dice, tenía una mirada de odio el tipo. Dice, y cuando me miró a los ojos me congeló. Dice, porque fue una mirada de la maldad. Y entonces el hombre le dijo con una voz deformada, yo te haría pedazos si Cristo no estuviera contigo. Y dice, eso me abrió las puertas del cielo. Sí estaba aterrorizado, pero cuando le dijo, si Cristo no estuviera contigo, entonces me di cuenta que Cristo estaba conmigo, que esa era la gran diferencia. Y dice, pude vivir esa experiencia y tener el primer encuentro con una situación de esta naturaleza. Decimos esto, hermanos, porque hay personas que creen que cuando la palabra de Dios nos habla del adversario, nos habla de un ser mítico, de un ser que inventaron los vivos para asustar a los tontos. Ojalá y fuera así. Ojalá y fuera cierto. Ojalá y estuviéramos tratando con un gatito de peluche. Pero la verdad es que es una realidad tan aterradora que tuvo incluso el atrevimiento de tratar de seducir al Señor Jesús en el desierto. El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Enseñó que el reino se hace presente en realidades insignificantes, si no es que invisibles a los ojos de los hombres, hasta mostrarse de manera muy evidente. Estas palabras valían también para su persona y su ministerio. El maestro emergió de un virtual anonimato, de eventos secretos e incluso oscuros como este relato, sus tentaciones en el desierto, hasta hacerse omnipresente en la vida judía y convertirse, como dijo al anciano Simeón que lo presentó en el templo, en luz y revelación para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Para Mateo y Lucas, este relato se ubica en los albores del ministerio del Señor Jesús, en la última etapa, en el último episodio de su preparación.
En Lucas este evento está íntimamente vinculado con su bautismo y genealogía, porque en el desierto el Señor tendría que ser probado como Hijo de Dios. Pero como ocurre en la Biblia y en la experiencia, ambas nos enseñan que uno de los mayores desafíos que tiene quien posee un llamado es saber cómo llevarlo a cabo, es decir, saber cómo cumplir con la misión que ha recibido. ¿Cómo podría el Señor Jesús cumplir con su vocación? Esta fue la gran interrogante que plantearon sus tentaciones, pues a fin de cuentas solo somos tentados ante aquello a lo cual somos susceptibles. Es claro que este es uno de los episodios más intensos y más significativos de los relatos evangélicos, pero también más representativos de la esencia de la vocación cristiana. Basados en este pasaje, Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, les invito a meditar en las tentaciones de la vocación. Cada vez, hermanos, que tenemos la oportunidad de iniciar la lectura de los evangelios, descubrimos una serie de incidentes singulares. Mateo, Marcos y Lucas parecen seguir una secuencia cronológica. Hablan más o menos de manera cronológica del ministerio del Señor Jesús, cosa que no hace Juan, porque hay una diferencia entre los tres primeros evangelios y Juan. Primero, el Evangelio de Juan se escribió quizá en el año 80, año 90 después de Cristo, es decir, 60 años después de los acontecimientos que narra, de manera que el Evangelio de Juan representa las reflexiones de un testigo ocular después de 70 años, interpretando de esa manera a Jesucristo. Los otros evangelistas, llamados sinópticos, narran de manera más o menos cronológica, pero a final de cuentas su enfoque sigue siendo hablarnos acerca de Jesucristo. Y un evento del que hablan con frecuencia es la tentación del Señor en el desierto. Cuando valoramos, hermanos, las razones de esta tentación, encontramos que el texto no solo nos habla de un reto o un desafío que el Señor tuvo que enfrentar, sino que nos habla también de realidades en las que todos y cada uno de nosotros tenemos que vernos inmersos en algún momento de nuestra vida y tenemos que enfrentar también. ¿En qué consistió esa tentación para Cristo y en qué consiste para nosotros? En primer lugar, en la tentación del egoísmo. Por su origen geográfico, el cristianismo estuvo inicialmente ligado al desierto. El Señor Jesús, dice Marcos 1:35, solía orar en lugares desiertos para buscar allí la comunión con el Padre. Fue en el desierto donde multiplicó los peces y los panes, nos dice Mateo capítulo 15, y al crecer su popularidad, ya no entraba en las ciudades, sino que iba a lugares despoblados para esperar que las multitudes lo buscaran allí, dice Marcos 1:45. Al crecer la hostilidad de sus opositores, el maestro los evitaba permaneciendo en lugares desiertos, dice Juan 11:54. Y fue también en el desierto a donde el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesús para ser tentado por el adversario. A partir de entonces, en la tradición cristiana, el desierto ha sido visto como un lugar de encuentros y desencuentros, como un lugar de encuentros con Dios o desencuentros con el adversario, aunque en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, encontramos que también fue en el desierto donde Israel tuvo desencuentros con Dios, en donde tentó y trató de probar a Dios. En el desierto el Señor Jesús fue sometido a un prolongado ayuno de 40 días, después de lo cual la Biblia dice tuvo hambre. 40, decía Agustín de Hipona, es uno de esos números sagradísimos y llenos de misterio. Se repite más de 100 veces en la Biblia, por lo cual se dice que es el número de la espera, de la preparación, de la prueba o del castigo. La primera pregunta que surge de este relato es si el Señor Jesús fue llevado al desierto de manera voluntaria o de manera involuntaria. Jerónimo, uno de los mejores intérpretes de la antigüedad cristiana, responde esta pregunta con convicción diciendo que el Señor Jesús no fue llevado como cautivo, sino voluntati pugnandi, es decir, en pie de guerra. ¿Qué clase de lucha tendría que enfrentar? No han faltado intérpretes que afirman que en este episodio el Señor Jesús estaba viviendo los juegos del hambre, es decir, los delirios de una conciencia alterada por un ayuno prolongado. El hambre ciertamente puede hacernos delirar,
Al terminar las guerras de reforma, Manuel Paino, un antiguo liberal que se pasó al bando conservador, y cuando los conservadores perdieron la guerra trató de regresar al bando liberal, tuvo que enfrentar la oposición de Ignacio Manuel Altamirano, quien se negaba tajantemente argumentando que un traidor no podía ser recibido en una amnistía después de lo que había hecho. Como Paino no podía cuestionar los argumentos de Ignacio Manuel Altamirano, echó mano de la bajeza de la descalificación personal, diciendo entre dientes para que Ignacio Manuel Altamirano lo escuchara: este indio habla de puro hambre. Altamirano le pareció divertido después, porque efectivamente él era indio y para él no era ningún motivo de vergüenza. Y le resultó más gracioso porque cuando regresó del debate del Congreso a su casa, su esposa la recibió con las palabras: hoy no tenemos nada que comer. Así es que decía Ignacio Manuel Altamirano, efectivamente ese indio habló de pura hambre. Pero en nuestro relato, La tentación del maestro, el asunto no era el pan, no eran ni el hambre ni sus juegos. Desde hace mucho se sabe que en el servicio del reino vamos a enfrentar luchas congénitas. Lo sabemos en la Biblia e incluso en la tradición judía, en el apócrifo libro de Sirácida, se dice: hijo, cuando te llegas al servicio de Dios, está firme y en justicia y en temor, y prepara tu alma para la tentación. Y los cristianos lo aprendieron muy pronto. Guardando el sentido de proporción, Carlos Spurgeon, un predicador británico del siglo XIX, decía de nuestra fragilidad como mensajeros humanos, como voceros humanos, que Dios podría haber enviado espíritus descarnados a proclamar la verdad, pero a estos no les habría sido posible identificarse con los sufrimientos o los sentimientos de los que se hallan en la cárcel del cuerpo. Se quejan de sufrir alguna pena. Pudo haberles dado a los ángeles el cargo de evangelistas, pero sus atributos celestiales no los hubieran dejado compadecerse de los ignorantes. Si el Señor, por ejemplo, le hubiera parecido formar hombres de mármol como predicadores, su naturaleza impasible habría servido de sarcasmo a nuestra debilidad y a nuestra burla. Dice: entonces Dios en su sabiduría infinita ha escogido para administradores de su gracia a hombres de carne y de sangre, y he allí la razón de las lágrimas y las perplejidades de sus abatimientos. Lo que Carlos Spurgeon estaba diciendo es que la tarea de compartir la palabra de Dios fue encomendada en hombres de carne y hueso, que pueden identificarse con el resto y que pueden, incluso en medio de lágrimas y de luchas, cumplir con la tarea. La lucha del maestro tenía que ver concretamente con su misión y con la manera de cumplirla. Era un desafío inherente a su vocación, pero cuando el adversario le dijo: si eres hijo de Dios, ¿realmente sabía con quién estaba tratando? Hay quienes dicen que no. Recuerdo a un autor sudamericano que decía: el demonio sabe muchas cosas, conoce los antecedentes del Señor Jesús, sabe de su concepción sobrenatural, las palabras referentes a él de Juan el Bautista y del propio Dios en el Jordán, pero no tiene evidencia de su carácter divino, y encontró en la tentación la manera para explorar y, de ser posible, neutralizar, vencer o frustrar su misión. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos una historia diferente. La palabra de Dios nos enseña que el adversario siempre supo con quién trataba cuando trataba con el Señor Jesús. De otra forma, ¿cómo podríamos entender la masacre de los infantes ordenada por Herodes el Grande? ¿Hizo aquí el adversario una invitación entonces a una obediencia injustificada? Una lectura superficial pudiera llevarnos a creer que el enemigo retaba al Señor a que mostrara si efectivamente era hija de Dios. Pero resulta que el sí condicional que nuestra versión traduce puede darnos esta impresión, aunque era un término que también podía traducirse como ya que, y lo podemos entender perfectamente.
Hay personas que dicen, debemos hacer esto si en verdad aspiramos a vivir en paz. El sí condicional está partiendo la idea de que realmente aspiramos vivir en paz. Y cuando el adversario le dijo, si eres el Hijo de Dios, realmente le estaba diciendo, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Seguramente el enemigo intentaba incitar al maestro a emplear su poder de manera egoísta. En otras palabras, le estaba diciendo, tienes hambre, tienes 40 días sin comer, pero también tienes en tu mano el poder sobrenatural para saciar esta necesidad. Se creía muy listo planteando un dilema que él creía sería un gana-gana. Si el Señor no realizaba el prodigio, demostraría que era un simple mortal. Si lo hacía en cambio, demostraría un simple egoísmo. ¿Qué habría sucedido si el Señor Jesús hubiera cedido a esta tentación? La encarnación hubiera sido hecha una farsa, pues cuando el creyente común, cuando usted y yo somos tentados, no tenemos el as bajo la manga, no contamos con poder milagroso para enfrentar la prueba. Jerónimo decía que el Señor fue llevado al desierto en pie de guerra y nos lleva a la pregunta de cómo peleó esa guerra. No lo hizo lanzando chorros de agua bendita, ni anatemas, ni conjuros, ni usando imágenes o símbolos religiosos. Ni siquiera lo hizo echando mano de la oración. Tampoco lo hizo atando o desatando demonios o maldiciones generacionales, como algunos chiflados dicen hacer. Enfrentó su lucha con la palabra de Dios. Declaró con sus labios y con su vida su absoluta confianza en el Padre, marcando así la pauta para todo verdadero discípulo. En pocas palabras, peleó la guerra con la obediencia sencilla. No se detuvo a pensar qué significan estas palabras. Se detuvo a pensar que Dios ordenaba la obediencia y que era necesario llevarla a cabo. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje. La vemos en la tentación del maestro, pero lo vamos a ver en las luchas que enfrentemos en nuestra propia vida. Y la segunda tentación fue la tentación de un trono barato. Después de la respuesta del maestro, cuando él apela a la palabra de Dios, el enemigo opta por un ataque directo. Abandona las escrituras, se quita la máscara y descubre sus intenciones torcidas de apartarlo del Padre. De inmediato surge una pregunta, y no es una pregunta ociosa. La pregunta es si efectivamente el enemigo tenía poder para llevar a Cristo de un lugar a otro, y la pregunta es si en verdad existe en algún lugar del mundo un sitio desde donde se puedan contemplar los reinos de la tierra y todo su esplendor. La respuesta es simple. Ese sitio no existe ni en Palestina ni en ningún otro lugar del mundo. Así que es posible que esta tentación haya sucedido en la mente del Señor o fue producto de una visión, como con precauciones sugiere Juan Calvino. Decir que la tentación ocurrió en la mente del Señor no es negar la tentación. De hecho, cada tentación empieza siempre en la mente. Siempre que somos tentados hay algo allí. Y posiblemente fue el caso del Señor, porque hermanos, no hay en ningún lugar del mundo un monte alto desde donde se puedan ver todas las naciones de la tierra. No lo existe. Pero en ninguno de estos casos la tentación dejó de ser real. Es necesario recordar que la tentación no es pecado y también que el Señor jamás cedió a la tentación. Hace unos días que estuvo con nosotros el hermano Deron Cobb, comentaba el hecho de que hoy día en Estados Unidos existe una lucha tremenda, una situación de intolerancia de parte de la sociedad en contra de los cristianos que han seguido las posturas tradicionales que el cristianismo ha seguido respecto, por ejemplo, a la identidad de género. Hay personas que dicen, la relación de Jesús con Juan no era tan inocente, y quieren echarle lodo en la cara al Señor Jesús para tratar de justificar sus propias maldades. La verdad, hermanos, es que incluso dicen, el Señor también era pecador.
Y cuando vamos a la palabra de Dios encontramos una historia totalmente diferente. La relación de Noemí con Ruth: no me pidas que te dejen ni me aparte de ti, a donde quiera que fueres iré yo. Es una relación demasiado afectuosa. La relación de David con Jonatán. Y hermanos, es posible echar lodo en la cara de los personajes de la Biblia con tal de justificar las propias ideas o los propios estilos de vida. Es muy distinto con nosotros, con todo y que llegamos a ser partícipes de la misión del Señor. Alguien dijo al respecto: qué bueno sería no tener malos pensamientos, pero los tenemos. No podemos evitar la responsabilidad de nuestros errores, pero sí arrepentirnos de ellos. Cuando nuestra cabeza es pasto de pensamientos impíos, atrae aves de mal agüero, y si damos alas a nuestra condición sin percatarnos, anidan en ella. Martín Lutero lo dijo hace 500 años: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido allí. Así que el primer ataque en el desierto era tan atrevido como arrogante. Era atrevido porque ofrecía al Señor un reino sin cruz, el segundo ataque, y era arrogante porque le ofrecía un reino que no le pertenecía al adversario. Contra lo que los griegos creían, afirmando que el mundo material es implícitamente malo, la Biblia responde que el mundo es bueno porque forma parte de la buena creación de Dios. Enseña que ni el poder ni la gloria humanas son detestables por sí mismo, y menos aún cuando Dios los otorga. Enseña que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando Dios creó las cosas y dijo que era bueno, estaba diciendo que formaba parte de sus buenos propósitos. Pero el señorío del príncipe de este siglo es un señorío usurpado con seducciones. Volviendo a nuestro asunto, la respuesta del maestro apunta al primer mandamiento que demanda no poner a nadie y a nada por encima de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor se enfrentó al reto de aceptar el dominio sobre todos los reinos del mundo que alguien quien no era Dios le ofrecía. El desafío consistía en ofrecerle un reino barato, un trono sin la cruz, y la respuesta del maestro se basa en una de las directrices dadas por Moisés al pueblo. Allí Moisés advierte a Israel sobre cualquier seducción de la idolatría, recordándonos que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hoy día, hermanos, nuestro mundo evangélico se encuentra plagados por falsos maestros y falsos profetas que ofrecen exactamente lo mismo: tronos sin cruz. Pare de sufrir. Y cuando yo escuché, y lo he dicho muchas veces, eso por primera vez me llamó la atención. Pasé 4 años en el seminario y si algo entendí es que el sufrimiento es un gran dilema, un gran enigma, que ni la teología ni la filosofía pueden solucionar, salvo que nos remitamos a la soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace aunque yo no lo entienda. No hay otra respuesta. Si usted tiene otra, le felicito, porque en los miles de años de historia del pensamiento humano nadie ha encontrado la solución. Los de pare de sufrir dicen que sí. Y son conjuros y son fetiches. El agua de la saciedad, el pan de la abundancia, el jabón de la purificación, fetiches y cosas que venden. Y aquí en la iglesia hay una hermana que salió de ese grupo, la mamá de Toño, que dice: el mes no te sale menos de 800 pesos en esos lugares, porque siempre hay algo nuevo que te van a vender. Siempre hay que comprar algo para satisfacer una situación de la vida. Lo dramático, hermanos, es que son grupos que creen que pueden quitarle a Dios de las manos uno de los instrumentos que usa para forjar nuestro carácter. A Dios le importa más nuestro carácter que nuestros sentimientos. Y le importa más nuestra eternidad que nuestra tranquilidad. Y es la razón por la que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Le ofrecieron un trono barato y hay movimientos que ofrecen exactamente lo mismo. Así que el Señor Jesús rechazó la tentación de adorar a otro Dios con minúscula que no fuera el Dios con mayúscula, dejando bien claro al mismo tiempo que su misión consistía únicamente en trabajar para que el reino de Dios se establezca en la tierra a través de su cruz. No es extraño entonces que la palabra diabolos, la palabra diablo en español, signifique mentiroso. En suma, este ataque fue frontal y directo, pero la respuesta del Señor fue más fulminante todavía. Con una estocada bíblica le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Pero si al árbol verde le hicieron estas cosas, dijo el Señor Jesús en Lucas 23:31, ¿qué no le harán al árbol seco? Si el maestro fue tentado con semejantes seducciones, ¿cómo estaremos a salvo de ellas? La respuesta es: no es posible escapar de estas realidades. El común denominador de los falsos evangelios es que nos ofrecen lo mismo que el adversario ofreció a Cristo: tronos baratos. Le van a decir que Dios es el patrocinador de sus sueños. Le van a decir que Dios lo quiere rico, sano, guapo, feliz, aunque encontramos una historia radicalmente distinta en los evangelios. Estos evangelios de piratería han espiritualizado nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros caprichos. Y es la razón por la que John Piper, un predicador norteamericano, dice: han convertido el amor de Dios y el evangelio de Cristo en la aprobación divina de nuestros caprichos, y en especial el deleite de suponer que somos importantes. Y hay personas que andan por la vida pensando que Dios es su siervo, que Dios está a su servicio, que cuando la Biblia dice abre tu boca y la llenaré, es una invitación para que usted pueda pronunciar lo que usted quiera y que la responsabilidad de Dios es quedar bien con usted. ¿Con cuánta razón decía Jonathan Edwards, un predicador norteamericano que vivió hace 300 años, sobre la trascendencia del primer mandamiento en la vida cristiana e incluso en nuestra esperanza? Antes de citar a Edwards, quisiera decir algo de él. Se dice que el norteamericano más brillante que jamás ha existido fue Jonathan Edwards. Vivió hace 300 años y alguien ha seguido su historia familiar, y de su descendencia hay predicadores, jueces, abogados, médicos. Un hombre que dejó una huella imborrable en la cultura norteamericana. Fíjense lo que dice sobre el primer mandamiento y su lugar en nuestra esperanza. Los redimidos tienen todo su bien objetivo en Dios. Dios mismo es el mayor bien que son llevados a poseer y a disfrutar como redención. Él es el mayor bien y la suma de los bienes que Cristo ha comprado. Dios es la herencia de los santos, la porción de sus almas. Dios es su tesoro y su riqueza, su alimento, su vida, su morada, su adorno y sus diademas, su honra y su gloria eterna. No tienen a nada ni a nadie en el cielo, sino solo a Dios. Él es el gran bien que los redimidos reciben en la muerte y por el cual han resucitado cuando llegue el fin del mundo. El Señor Dios es la luz de la nueva Jerusalén celestial. Es el río de agua de vida que corre allí, y es el árbol de vida que crece en medio del paraíso de Dios. Y aunque lo dice de manera brillante, debemos ser honestos y reconocer que no fue el primero que lo dijo. El salmista había dicho: después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. John Piper es un predicador contemporáneo, dice el hermano Deron, dice: es un tipo chaparrito, flaquito, insignificante. Dice: no das 3 cacahuates por él cuando lo ves, pero cuando se sube al púlpito, dice, se convierte en un león. John Piper dice: Dios es el cielo. Dios es el cielo. El cielo es estar con Dios y es nuestra esperanza.
Hay una tercera y última realidad que encontramos en este pasaje, una tentación tercera que el Señor enfrentó y usted y yo tendremos que enfrentar, es la tentación de una promesa falseada. Dado que el Señor Jesús no se movió de la Biblia, el adversario entonces se dispuso a lanzar un ataque más sutil y demoledor. Apeló a la Biblia. Le dijo al Señor, en otras palabras, tú conoces la Biblia, yo también. Y así llevó al Señor al pináculo del templo y pretendió seducirlo con una promesa divina. Dicen los intérpretes judíos que esa promesa divina es una promesa mesiánica, una promesa para el Mesías. El pináculo del templo seguramente se refiere al lugar donde se encontraban el pórtico Salomón y el pórtico real, desde cuyas almenas cayó un vacío de 150 metros hasta el fondo del torrente del Cedrón. Flavio Josefo diría después que era una altura que provocaba vértigos. Entonces el adversario le dijo, puesto que eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Sí lo dice. Desde una lógica puramente humana o diabólica, la oferta no era tan descabellada. ¿No podría acaso acreditarse por medio de ese milagro? Sin embargo, la cita bíblica adolece de una omisión que no es casual. En el discurso el enemigo evitó citar la frase que te guarden en todos tus caminos. Una vez más, queda claro que un texto sin contexto es un pretexto. Sin la condicional de la promesa, es fácil creer que Dios ha prometido protegernos incondicionalmente, sin importar lo que hagamos o incluso a pesar de lo que hagamos. Pero el texto promete realmente protegernos en las sendas de la justicia, porque esos son los caminos de los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué buscaba entonces el enemigo al incitar al maestro a tentar a Dios? Buscaba llevarlo a manipular una sublime promesa divina. La trampa consistía en generar una falsa confianza en la promesa del Padre, una falsa confianza tan temeraria como arrogante había sido la desconfianza que le propuso en la primera tentación. Era justamente el método de los falsos cristos que apelaban a sus propias lecturas de las promesas divinas y tratando de probar su mesianismo con falsas señales. Teudas el Galileo, de quien nos habla el libro de los Hechos, ofreció partir las aguas del Jordán para demostrar que él era el Mesías, cosa que obviamente no pudo hacer. Hechos nos habla en el capítulo 5 de un aventurero egipcio que prometió derribar las murallas de Jerusalén a su sola palabra, pero el hombre tuvo que huir al ser atacado por el procurador de Judea y terminó desvaneciéndose vergonzosamente en la historia judía. Simón el Mago, otro charlatán, prometió volar sobre la ciudad de Jerusalén para demostrar que era el Cristo, pero murió por un pequeño desacuerdo con la ley de la gravedad. La ley de la gravedad le dijo que no era posible. Pretendía el enemigo que el Señor hiciera exactamente lo mismo. No necesariamente, pues como antes dijimos, su intención primordial era incitarlo a una confianza ciega en una promesa manipulada. ¿Cómo enfrentó el Señor este ataque? De la misma manera que los anteriores, con la palabra de Dios, señalándole una seria advertencia bíblica: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Cristo respondió: claro que es bueno confiar en Dios, pero la palabra nos advierte que no tenemos derecho a tratar de tentarlo. Un último comentario. Es digno de señalarse que a pesar de que era un ser humano, divino y humano a la vez, el adversario no probó una tentación carnal con el Señor Jesús. Decimos esto porque en este tiempo esta idea parece obsesionar a escritores y a directores de películas. Siempre que hablan de la tentación del Señor, hablan de sus problemas con mujeres.
Pero John Piper responde a la altura de su genio. Fíjese usted lo que dijo John Piper. Y le pregunto si al final usted está de acuerdo con lo que dijo o no. Dice: Jesús nunca tuvo relaciones sexuales, pero fue el ser humano más pleno y completo que jamás existirá. El sexo es una sombra, una imagen, una sombra de una realidad mayor, de una relación y un placer que harán que el sexo parezca un bostezo. No es casual entonces que hace casi 80 años, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo sobre los seres humanos: nos divertimos con la bebida, el sexo y la ambición, e ignoramos el goce infinito que se nos ofrece. Actuamos como niños ignorantes, empeñados en hacer pasteles de lodo en medio de un charco, por su incapacidad de imaginar lo que podía ser pasar un día de fiesta en la playa. Nos conformamos con demasiado poco. Es evidente que aquí estaba en juego cosas más trascendentales que la sexualidad, de la que un querido hermano dijo: pues con todo respeto, entre los seres humanos la sexualidad es como la Coca-Cola. Empieza como clásica, pasa light y llega a cero. Dice, así es algo que se va a acabar. Aquí están en juego ni más ni menos que los motivos mismos de la caída de los ángeles y la caída del hombre, y era la soberbia, el pecado por excelencia. Así es que el adversario no intentó atacar al Señor Jesús por ese lado, porque sabía que no era susceptible a esto. Somos tentados, hermanos, por aquello ante lo cual somos susceptibles. En los años 80-90 se popularizó en Estados Unidos y entre los evangélicos en México un movimiento llamado Cumplidores de Promesas. Era un llamado a los varones a retomar su papel bíblico como jefes espirituales de su casa, como líderes y como ejemplo de lo que predicamos. Y uno de los autores de este libro comentó con dolor de su propia experiencia en la lucha con las cosas con las que luchaba. Este hombre era un vendedor viajero que tenía que ir de ciudad en ciudad ofreciendo ciertos productos, y tenía un compañero que no era creyente, no era evangélico. Y entonces un día llegaron a un mall y de pronto su amigo empieza a sudar, a temblar, y le dice al cristiano: vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Qué pasa? Vámonos de aquí. Se salen y el hombre temblando le dice: yo tengo un problema con la cleptomanía. Y de pronto vi el departamento de joyería y sabía que si estaba un momento más allí iba a tener un problema. Dice el cristiano: me sentí tan superior a él. Dice, porque yo podía atravesar la joyería y no me pasaba nada. Terminó el día, regresaron a su cuarto de hotel. En la noche el cleptómano estaba roncando y el cristiano estaba con el control remoto de la televisión en la mano, sabiendo que iban a pasar una película de Playboy a esa hora. Y dice, y me di cuenta que no era mejor que el otro. El otro era cleptómano. Dice, mi debilidad era por otro lado. No soy mejor que nadie. Bueno, hermanos, la verdad es que esa es una realidad que tenemos que enfrentar cada uno de nuestros días. Como conclusión, como dijimos al principio, este relato es uno de los más dramáticos y desafiantes de los evangelios. Y por lo mismo, no ha faltado quien vea en este relato una simple parábola, una narración simbólica que resume las luchas del justo en su andar con Dios. Curiosamente, con la paz de Constantino, la iglesia y el mundo parecieron llegar a un acuerdo, y entonces, desilusionados, algunos cristianos como Antonio Abad y una legión de seguidores marcharon a los desiertos de Siria para escapar del mundo. Pero suponiendo que pudieran escapar del mundo, de lo que nunca pudieron escapar fue de ellos mismos. Tomás Kempis diría, puedes ir a donde quieras, pero a donde quiera que vayas te llevarás a ti mismo. Desde entonces y por siglos,
Quienes querían seguir a Cristo creyeron que la única opción era apartarse del mundo, con todo lo que esto significaba. Uno de los biógrafos de Lutero diría que en ese tiempo cualquier joven que tuviera ojos comprendía lo que significaba ser monje. Podían verse ejemplos vivos en las calles de Erfurt, donde él estudió la escuela básica. Allí había jóvenes monjes, apenas muchachos ya envejecidos por los ayunos. En Magdeburgo, Lutero vio al demacrado príncipe Guillermo de Anhalt, que había abandonado la corte para convertirse en fraile mendicante y andaba por las calles llevando su costal como mendigo. Como cualquier otro hermano, realizaba el trabajo manual del claustro. Con mis propios ojos lo vi, decía Lutero. Yo tenía 14 años cuando estuve en Magdeburgo. Lo vi cargando su saco como si fuera un asno. Se había tan desgastado por el ayuno y la vigilia que parecía más bien un espectro, apenas huesos forrados de piel, y nadie que pudiera mirarlo podría dejar de sentir vergüenza por su propia vida. En su momento Lutero optó por seguir ese camino, pero cuando Cristo le salió al encuentro, decidió dejar el monasterio porque entendió que el monasterio no era mejor que el mundo. Esto marcó un punto de inflexión en la comprensión de la naturaleza de la vida cristiana. Significó la ruptura con la idea de que el ministerio era un llamado especial para algunos cuantos. Significó entender que todos los cristianos participamos de un llamamiento divino, de un llamamiento común, que consiste en ser siervos de Dios en medio del trabajo que nos haya dado. Bonhoeffer diría que el camino de Lutero, saliendo del convento para volver al mundo, representó el ataque más duro dirigido contra el mundo desde el tiempo de la iglesia primitiva. Esta primera negativa dada por el monje al mundo era un juego de niños en comparación con la negativa cuando el monje dio la espalda al monasterio y decidió regresar al mundo. El ataque venía de frente. Era preciso seguir a Jesús justamente en medio del mundo. Lo que había sido practicado como una proeza aislada, en medio de las facilidades de la vida conventual, se convirtió en una necesidad y en un precepto para todo cristiano que vive en este mundo. De este modo se agravó de forma imprevisible el conflicto entre la vida cristiana y el mundo. Y ahora, como Jacob, el cristiano se traba en una lucha cuerpo a cuerpo con el mundo. Cuando Lutero quiso servir a Dios, se fue al monasterio. Pero el monasterio da facilidades. Si usted ha ido alguna vez al convento de la Cruz, la parte habitada, va a descubrir que hay un patio donde hay 2 relojes de sol. Uno está mirando al oriente y otro al poniente. Y uno se pregunta si se pasaban la vida aquí, ¿para qué quieren reloj? La quieren para la liturgia de las horas. Es decir, 7 veces al día en horarios determinados tienen que rezar y hacer una serie de prácticas devocionales. El convento daba facilidades, pero aún así Lutero se dio cuenta, no es mejor que el mundo. Dejó el monasterio y con ello nos enseñó que los cristianos no tenemos la opción de escapar del mundo. Tenemos que vivir en él y tenemos que ser cristianos aquí, como Jacob, luchando cuerpo a cuerpo con el mundo. Nuestro gran desafío consiste entonces en ser cristianos en este mundo. Y en ese desafío la tentación es ineludible e incluso también es necesaria. Pero no tenemos que ir a buscarla, late en nuestra propia condición humana. Así es que nos enfrenta la pregunta, ¿qué nos enseña este relato? Si en verdad es uno de los textos más representativos de la esencia de la vida cristiana, ¿qué nos dice Cristo al respecto? Creo que Tomás Aquino nos ayuda a responder esta pregunta. Aquino dice que Cristo quiso ser tentado por 4 razones. Primero, fue tentado para traernos auxilio en nuestras propias tentaciones. Y esto no es nuevo. Pablo también dijo,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también con la tentación la salida. 2. Cristo quiso ser tentado para alentarnos en nuestras luchas. El apóstol Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 3. Cristo quiso ser tentado como ejemplo a los fieles. No hay nada que Cristo demande de nosotros que Él mismo no haya hecho. Le reto en el nombre del Señor a que me demuestre que Cristo pidió algo que Él mismo no hiciera. Cuando Él pedía santidad, servicio, consagración, vida de oración, amor, Él es el ejemplo de lo que predica. Por lo mismo, dijo Leon Morris, un comentarista inglés, Jesús el impecable es el único que conoce realmente la extensión del poder de la tentación, y la conoce justamente por no haber cedido. 4. Quiso ser tentados para darnos confianza en la misericordia divina. El autor del Epístola a los Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre que leo este pasaje, viene a la memoria de un servidor una anécdota de Francisco de Asís. Él era un joven rico de la nobleza italiana, quien en algún momento tuvo un encuentro con Cristo que cambió su vida. Y como el clero vivía en la opulencia y en la corrupción en la Edad Media, él optó por la otra opción, por la opción de la pobreza, y fundó un movimiento llamado el de los monjes mendicantes, monjes que se dedicaban a vivir de la caridad de la gente. Hay una anécdota de él, de un monje que fue a predicar una vez y regresó gozoso a mostrarle a Francisco un ducado de oro. Y Francisco le dijo: a ver, toma tu ducado entre el índice y el pulgar. ¿Ya? Ok. Abre la boca, toma la moneda entre los dientes y busca un montón de estiércol y va a enterrarla allí. Y él lo hacía. Fue perseguido por el alto clero y entonces tuvo que apelar a la autoridad suprema del catolicismo, al Papa en turno. Y dice esta leyenda que cuando Francisco de Asís llegó ante el Papa, si mal no recuerdo era Gregorio el Grande, lo vio de arriba abajo y le dijo: vete a revolcar con tus hermanos los puercos. El hombre hizo una reverencia, buscó un chiquero y se revolcó 3 días allí. Al tercer día regresó así como estaba: Señor, hice lo que me pediste, ahora escúchame tú a mí. Y el hombre se dio cuenta que este hombre valía la pena. Y pudo salvar su movimiento, que sobrevive hasta el presente. A diferencia, hermanos, de los religiosos, no importa el nombre o la denominación, que podemos ser engañados por el espejismo de nuestra propia grandeza. Dice la palabra de Dios: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Tenemos uno que fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro. Un pasaje intenso, hermanos, pero no es un pasaje biográfico o anecdótico. No nos habla de algo que le sucedió a Cristo. Nos habla de algo que tendremos que enfrentar con todo respeto, porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro tendón de Aquiles y nuestros pecados favoritos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos, como dice el autor de la Epístola a los Hebreos, ir al trono de su gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, una vez más, porque nos permites acercarnos a tu palabra, y al hacerlo, rogarte, Señor, que ya hable a nuestro corazón para entender y poner por obra lo que tú quieres.
en Cristo Jesús. Amén.